Son pocas y distantes entre sí, y son más un fracaso que un éxito, pero de vez en cuando aparece una verdadera joya. Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Chris, y el día de hoy veremos el top 10 de las películas de terror basadas en cuentos de hadas. Para esta lista, veremos películas de terror basadas o inspiradas en cuentos de hadas. Para ser consideradas, las películas no necesitan ser una adaptación directa del material de origen o incluso apegarse a una sola historia. Solo necesitan estar inspiradas en cuentos de hadas clásicos. Además, estamos siendo algo más liberales de lo habitual con nuestra definición de películas de terror al incluir thrillers con elementos de terror. You're scared. There's something wrong here. Careful, dear. I'd hate for you to start something you can't stop. Número 10. Hard Candy. Este es el tipo de película que podrías ver fácilmente sin pensar en cuentos de hadas. ¿Pero no crees que Hailey, de 14 años, el personaje interpretado por Ellen Page, ha hecho algunas elecciones de moda bastante peculiares? Con una sudadera, con capucha roja y leggings rojos, es una Caperucita Roja moderna. Y en el rol del gran lobo malo, tenemos a Patrick Wilson como el fotógrafo y el depredador Jeff, de 32 años. Es un oscuro y retorcido juego del gato y el ratón, que aunque a veces es difícil de ver, es absolutamente increíble. El director afirma no haberla visto como una adaptación del cuento clásico durante la producción, pero las obvias alusiones terminaron influyendo en el marketing de la película. You work as a photographer, you find out real quick. People's faces lie. Does my face lie? Número 9. Good Manners. En el momento en que los elementos sobrenaturales entran en juego en esta película de terror brasileña de 2017, habrás olvidado por completo que los esperabas. Y eso no es algo malo, es en realidad un ejemplo de las grandes actuaciones y la flexibilidad del cineasta al abordar este género. Good Manners sigue a una joven mujer, Clara, que, alejada de su familia, se convierte en la ama de casa de Anna, una mujer que atraviesa un embarazo muy difícil. Los extraños antojos de Anna tienen mucho más sentido cuando se revela de manera espectacular y sangrienta que su bebé es un hombre lobo. Es una película muy original, que a pesar de sus toques modernos, se siente profundamente basada en la tradición de los cuentos de hadas. Es una película de monstruos sobre la maternidad y el amor no convencional, pero también de algo más. Só sei que deixaram você de presente para mim. Número 8. The Hallow. Antes de ser seleccionado para unirse al universo de los conjuros como director de La Monja de 2018, Corin Hardy llamó la atención por primera vez con esta gran película debut. Estrenada en 2015, The Hallow es una coproducción británica-irlandesa y está profundamente basada en los cuentos populares de esa cultura. La historia se desarrolla en el oscuro y tenebroso bosque de una Irlanda rural, donde acecha algo antiguo y siniestro. La gente local sabe que deben mantener su distancia, pero cuando un conservacionista inglés se muda con su familia, su presencia atrae a estas fuerzas malignas, resultando en una aterradora batalla de la vida y la muerte. Hardy mezcla varios subgéneros de horror para crear algo conocido, pero que a la vez es innegablemente suyo. Número 7. Snow White: A Tale of Terror. No hay alusiones vagas, no hay conexiones tangenciales. Este dice cuento de hadas alto y claro. Estás recibiendo una adaptación de Blancanieves y está siendo adaptada como un cuento de terror. What's the matter, dear? Cat got your tongue? No te dejes engañar por el título demasiado explícito y bastante genérico. Esta película es una joya, que a pesar de las distintas críticas que recibió en 1997, ahora se presenta como una especie de clásico cuento de hadas de terror. Es una visión muy oscura del cuento que se siente a kilómetros de distancia de la adaptación de Disney, pero que en realidad suena bastante bien en la forma en que los hermanos Grimm lo contaron. Además, ¿cuántas veces se obtiene una película de terror en este nicho que cuenta con talentos como Sigourney Weaver y Sam Neill? I'll take care of you. Número 6. Sleepy Hollow. Los años 90 fueron grandes años para ser fan de los cuentos de hadas de terror. Solo 2 años después de ver a Sigourney en Snow White, vemos a Johnny Depp en este cuento gótico sobrenatural. Their heads found severed from their bodies. Their heads were not found severed. El folclore estadounidense puede que no tenga una historia tan larga como otras culturas,
Pero The Legend of Sleepy Hollow, escrito por Washington Irving, es casi tan clásico como se puede ver. Teniendo lugar en un mundo espeluznante y atmosférico que solo Tim Burton puede ofrecer, y presumiendo de sólidas actuaciones por todas partes, Sleepy Hollow es una experiencia visual que es a la vez evocadora y aterradora. Y pensar que esta adaptación se desarrolló primero como un slasher de bajo presupuesto. Estamos contentos de que Paramount lo haya llevado de vuelta a la escaleta de producción. Fit enough to face a mortal adversary. Número 5. The Lure. Fans de La Sirenita tal vez quieran mirar hacia otro lado. Después de ver The Lure, tal vez nunca vuelvan a mirar a Ariel de la misma manera. Esta película se acerca mucho más al cuento original de Hans Christian Andersen en términos de tema y tono, mientras que también empuja la narrativa a una dirección moderna y audaz. The Lure traslada la acción a la Polonia de los años 80, donde después de encontrarse con una banda de rock en la playa, dos sirenas, Gold y Silver, terminan siguiéndola hasta la costa para descubrir una vida de deseo y libertinaje humano. Lo que sigue es una montaña rusa de sexualidad, asesinatos y un montón de música. Tanto ópera rock como cuento de hadas y una genuina película de terror, The Lure es única. Número 4. The Company of Wolves. ¿No te conformaste con Caperucita Roja en Hard Candy? Lo tenemos cubierto. Esta fantasía de horror gótica de 1984 mezcla elementos de la historia de Caperucita Roja con varios cuentos de hombres lobo para una narración que se siente arrancada de las obras de Andersen, Grimm o Perrault, aunque con una historia enmarcada en la actualidad. La trama es algo retorcida, pero además de ofrecer muchos momentos de miedo, también funciona como una analogía para la transición de la infancia a la edad adulta de una mujer. La actriz relativamente desconocida, Sarah Patterson, brilla como la joven heroína Rosaline, mientras que Angela Lansbury es tan confiable como su abuela. Para los fans de los efectos de terror, vale la pena ver la película, aunque solo sea por las creativas transformaciones. Número 3. Black Swan. Sabíamos que el mundo del ballet profesional era competitivo y físicamente muy exigente hasta llegar al extremo, pero nunca pensamos que pudiera prestarse a un thriller de terror psicológico tan efectivo. La película está protagonizada por Natalie Portman en el papel de Nina Sayers, una joven bailarina de la compañía de ballet de la ciudad de Nueva York que soporta la gran presión de interpretar el doble papel del cisne blanco y del cisne negro en una producción de El Lago de los Cisnes. El director Darren Aronofsky es un maestro del cine incómodo y por eso trabaja de excelente manera. A medida que el estrés por su posición comienza a afectar la salud mental de Nina, se convierte en un peligro para ella misma y para los demás. Es una experiencia visual agotadora, pero es increíble, y es un acercamiento a El Lago de los Cisnes como nunca antes se había visto. Número 2. Suspiria. La película italiana de terror sobrenatural de 1977 de Dario Argento no se parece a ninguna otra estrenada antes o después, incluyendo su interesante remake de 2018. Desde el uso de colores vibrantes hasta la música poco convencional del grupo italiano de prog rock Goblin, es una verdadera lección para redefinir el cine de terror. A pesar de que no es una adaptación directa de ningún cuento de hadas, el director hace muchas referencias de los cuentos de hadas, no solo en términos de la atmósfera de ensueño, sino específicamente la manera visual en que la animación de Disney históricamente ha relatado estos cuentos. Così strano che non l'ho mai dimenticato. Por supuesto, Argento toma este cuento de baile y conspiración sobrenatural y lo riega en sangre. La película es un ejercicio en exceso en todos los sentidos, pero también es un clásico del terror mundial. ¿Sabes que si vuelves a las versiones originales de la mayoría de los cuentos de hadas, podrían convertirse en películas de terror? Sin embargo, nuestra primera selección es un cuento original, pero aterrador. Veamos algunas horribles menciones honoríficas y luego descubriremos nuestra selección para la mejor película de terror de cuentos de hadas. I remember this house. The house of Adriana, the Great White Witch.
This ain't no fairy tale. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. El laberinto del fauno. Mucho antes de La forma del agua, el director Guillermo del Toro ya tenía un fuerte antecedente de encontrar la belleza en lo monstruoso. Él mezcla elementos de horror y de cuentos de hadas de manera que pocos pueden imaginar, y El laberinto del fauno de 2006 se encuentra entre sus mejores obras. Un día, burlando toda vigilancia, la princesa escapó. La película está ambientada en la España franquista de 1944 después de la Guerra Civil, donde se ve a una joven llamada Ofelia que se ve arrastrada a un mundo de magia, extrañas criaturas y encanto. Aunque es una historia original, El laberinto del fauno se basa en una amplia variedad de cuentos de hadas clásicos y figuras folclóricas comunes, incluyendo el fauno. Es una película impresionante y verdaderamente conmovedora, que aunque quizás sea menos aterradora que otras de nuestra lista, da muchos sustos en el sentido clásico de los cuentos de hadas. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones de nuestros últimos videos.